escuchar bien. Buenos días, licencia, se la escucha bien. Buenísimo, muchas gracias muchachos. Bueno, hoy nuestra última sesión de este curso de lenguaje. Vamos a tratar de abordar ya las últimas puntualizaciones de lo que son los textos y vamos a culminar este tema. Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en los textos descriptivos y habíamos mencionado que los textos descriptivos tienen dos elementos, ¿no? O sea, pueden ser textos objetivos o pueden ser textos subjetivos. Los textos objetivos decíamos que son textos que van a transmitir y mostrar la realidad objetiva, tal cual son las cosas, cómo se ven, cuál es su forma, qué características y cualidades tienen desde una perspectiva objetiva, sin interpretaciones. En cambio, los textos subjetivos igual describen fenómenos, pero desde una perspectiva personal, donde hay criterios que no se pueden comprobar. Son reflexiones personales, sentimientos o emociones muy particulares. ¿Ok? Esa es la diferencia entre textos objetivos y textos subjetivos. Ahora, estos textos objetivos y subjetivos, todos los textos van a mencionar algunas características lingüísticas. ¿Qué son las características lingüísticas? Forman parte de palabras, oraciones o estructuras que van a formar parte de los textos y que nos van a dar un carácter particular. ¿Para qué sirven dentro del texto? Y estos textos descriptivos van a tener las siguientes características lingüísticas. Primero, van a tener un uso abundante de adjetivos calificativos, porque como buscan describir, para describir yo tengo que cualificar los atributos de un fenómeno. Es alto, es bajo, es bueno, es malo, es grande, es pequeño, es color café, tiene estas características. Entonces utilizo muchos adjetivos calificativos, cualidades del objeto. ¿Ok? Además, también se va a tener un predominio de verbos en pretérito imperfecto o en presente de indicativo. ¿A qué se refiere esto? Los verbos que nosotros usualmente vamos a usar para denominar las descripciones van a ser en pretérito imperfecto o en presente. Por ejemplo, yo digo, corre por la avenida, en presente indicativo. Camina hacia la derecha. Estudia todas las noches. Estoy dando un criterio de la forma en la que el verbo describe las acciones, describe, o corrió hacia la avenida cuando quiero hablar en pasado. Estuvo esperando durante horas, ¿sí? Entonces los utilizo muchos verbos, principalmente en presente y en pretérito cuando quiero describir acciones pasadas. También voy a utilizar una variedad lingüística dentro de las comparaciones. Es tan alta como un árbol, es tan bueno como un santo. Y utilizo estas comparaciones para que mi descripción sea más comprensible, sea más comprensible para las personas que están leyendo o escuchando esta descripción. También voy a utilizar algunas metáforas. ¿Qué son las metáforas? Pues son estas características lingüísticas donde yo voy a metaforizar alguna oración, ¿no? Entonces, yo puedo decir, es tan dulce como un chocolate. Entonces, trato de comparar metaforizando una cualidad de un objeto a una persona. Es tan dulce por su carácter, por su personalidad, como un chocolate, que sé que es dulce. ¿Sí? Entonces utilizo metáforas, comparaciones y otros recursos lingüísticos. También voy a utilizar bastante las oraciones copulativas. ¿Se acuerdan qué eran las oraciones copulativas? Las- creo que esta parte es muy importante, pero igual no estoy segura si va a ingresar a este parcial, pero no se olviden los tipos de oraciones que hemos revisado. ¿Ve? En este caso, las oraciones copulativas
son aquellas que van a denotar un criterio de síntesis entre varios elementos. Por ejemplo, yo puedo tener aquellas oraciones copulativas donde se especifican atributos del predicado, ¿sí? Entonces yo puedo decir el perro y digo, ¿qué pasa con el perro? Es fiel, es grande, es feroz y doy una serie de atributos, ¿sí? Tiene una serie de atributos, entonces voy a copular muchos atributos, ¿no? Ahora, estas oraciones van a buscar que la descripción de lo que yo quiero decir sean más precisas, sean más elocuentes. Por ejemplo, el perro es fiel. Mi amiga es la mejor estudiante. Los niños están en el parque. Utilizo mucho los verbos copulativos de ser, estar, principalmente. También puedo utilizar otros verbos como parecer o similitud. Las personas están molestas. Ellos estaban esperando. Ellos se parecen a mis amigos. Entonces, hago atributos para que la descripción sea más precisa. Ser o estar es el verbo, uno de los verbos copulativos más importantes. ¿Se acuerdan? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta sobre las características lingüísticas del texto descriptivo? ¿Dudas, preguntas, muchachos, de esta parte? Algo que no se haya entendido muy bien. Buenos días, Liz. ¿Me podías repetir la parte de la primera parte donde dice abundan los adjetivos calificativos, por favor? Claro que sí. Cuando hacemos referencia, esto por si acaso, estas características lingüísticas forman parte de los textos descriptivos, de eso estamos hablando, ¿no ven? Los textos descriptivos. Entonces, en los textos descriptivos, como su objetivo es describir, mostrarnos un fenómeno tal cual es, vamos a utilizar bastantes verbos calificativos, ¿sí? Porque los adjetivos es lo que justamente describe a las acciones, es lo que describe a las situaciones. Y vamos a tener muchos adjetivos que van a calificar algo. Por ejemplo, si yo tengo una manzana, yo puedo tener un adjetivo que califique a esta manzana. Puedo decir, esta manzana es roja, esta manzana es dulce, esta manzana es grande, esta manzana es nutritiva. Y así puedo ir denominando con muchos adjetivos las características de la manzana. Lo mismo ocurre cuando quiero describir cualquier otro elemento. Principalmente voy a utilizar adjetivos. Por ejemplo, quiero describir a una niña. Voy a decir, la niña es alta, la niña es buena, la niña está usando un vestido, la niña es inteligente. Entonces voy a empezar a utilizar adjetivos para describir. Los textos descriptivos utilizan muchos adjetivos porque justamente los adjetivos nos ayudan a describir a los fenómenos. ¿Entienden? Sí, está bien, gracias. Muy bien, muchachos. Allá, muy bien, lo de las oraciones copulativas. Claro que sí. ¿Qué son las oraciones copulativas? Las oraciones copulativas van a ser oraciones que me van a denominar atributos de los elementos. ¿Se acuerdan? Cuando hemos avanzado a oraciones copulativas, habíamos visto que estas buscan dar atributos sobre algo. Entonces, por ejemplo, el niño es inteligente.
Esta es una oración copulativa porque está usando un verbo copulativo, es. El verbo ser y el verbo estar son verbos copulativos porque denominan cualidades, qué es o dónde está. El niño es inteligente, el niño está en el colegio, los amigos son buenos, los amigos están estudiando. Me ayuda a describir. Esa es la función de las oraciones copulativas. También son llamadas oraciones atributivas porque me generan atributos del sujeto. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Súper. Muchas gracias, muchachos. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, esto era sobre el texto descriptivo. Continuando con los textos descriptivos, vamos a revisar que además de las descripciones objetivas y subjetivas, hay varios tipos de descripción, pero ya no relacionadas con las palabras que voy a usar para describir, sino de los elementos que quiero describir. ¿Ok? Entonces vamos a ver las descripciones topográficas, prosopográficas y las etopeyas y las descripciones generales de algún objeto. ¿Ok? ¿Qué son las descripciones topográficas? No se olviden que el prefijo topo, ¿se acuerdan? Significaba lugar. ¿Qué quiere decir topográfica? Que me va a ayudar a describir lugares, ¿sí? La descripción espacial del lugar. Por ejemplo, yo puedo describir que en este momento estoy en una oficina ubicada en el centro de la ciudad, que tiene un sillón, tiene 4 sillas, un escritorio grande, y lo puedo ir describiendo de esa forma. ¿Ok? Entonces digo, esa es la descripción del lugar. Puedo describir una selva. La selva está en medio de la nada, en una provincia muy lejana, tiene muchas lluvias, está lleno de árboles casi extintos y voy describiendo el espacio que rodea a los personajes. Este espacio puede ser descrito de forma muy general, como una selva cualquiera, o también puede ser muy detallada, ¿no? ¿Cuál es su extensión? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo luce el espacio? Detallado. A esa descripción del lugar se llama descripción topográfica. ¿Ok? Luego tenemos a las descripciones prosográficas. ¿Qué son las descripciones prosográficas? Son descripciones donde voy a describir la apariencia de una persona, cómo se ve una persona, cómo es su cara, cómo es su cuerpo, cómo está su vestimenta, cómo es su cabello. Solo voy a describir la apariencia. Es una persona con una tez blanca, de cuerpo delgado, con una vestimenta sencilla, de tipo clásica. Entonces describo cómo son sus ojos son color café, sus orejas son pequeñas, su cabello es rizado, su cuerpo tiene una complexión alta, delgada, pero lánguida a la vez. Entonces voy describiendo, ¿sí? Voy describiendo los elementos en la prosopografía. Descripción física de una persona. Ojo, prosopografía significa que es físico, externo, nada de sentimientos, emociones, no, todo lo que se ve de la persona, cómo es físicamente, ¿ok? Y luego tenemos a las etopeyas. ¿Qué son las etopeyas? Las etopeyas van a ser una descripción interna de los fenómenos, principalmente de la persona. ¿Sí? Entonces, en etopeya yo puedo describir a una persona como es una persona tan inteligente, que es sensible ante los sucesos, ante las injusticias sociales, tiene una actitud alegre, su personalidad es tranquila, predispuesta a ayudar, es una persona responsable. Describo cosas que no se pueden ver, que son más actitudes o comportamientos. ¿Ok? Eso es la etopeya. Es otra descripción de la persona, pero interna. Y finalmente yo puedo tener las descripciones generales de un objeto, ¿no? En las descripciones generales, pues yo puedo describir cualquier cosa, cualquier cosa. Puedo describir mi celular,
puedo describir mi escritorio, puedo describir mi cuaderno, puedo describir un basurero, puedo describir cualquier cosa, como estábamos describiendo la manzana, ¿no? ¿De qué color es? ¿Cuál es su sabor? ¿Cómo es su forma? Puedo describir cualquier elemento. ¿Ok? ¿De esa parte tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Todo claro, Inge. No, Todo ¿verdad? claro, Lice. Ahora, vamos a pasar a los textos expositivos, ¿ok? Este es otro tipo de texto, ya acabamos el texto descriptivo. Los textos expositivos son una categoría un poquito más compleja porque no solo buscan describir la realidad tal cual es, sino van a buscar explicarla, comprenderla, darle una opinión. ¿Ok? Entonces, en las exposiciones nosotros vamos a transmitir información igual respecto a una realidad, pero esta información va a ser vinculada con una organización interna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos dando la clase, yo no solo trato de leer lo que está en la diapositiva, yo sé que ustedes pueden leer lo que está en la diapositiva, entonces trato de explicarles con ejemplos, palabras más simples, con algunas puntualizaciones que pienso que les va a ayudar mucho a retener la información. Entonces, a eso es exponer, va más allá de la explicación, es explicar, dar a comprender un fenómeno. Y los formatos más importantes de los textos expositivos son principalmente las ponencias, las cartas, puede ser, por ejemplo, las instrucciones, puede ser también, por ejemplo, una monografía donde busca explicar algún fenómeno. ¿Ok? Ese es un texto expositivo. Ahora, estos textos expositivos van a tener otra organización, ¿se acuerdan? En los textos narrativos teníamos inicio, el nudo del problema y desenlace. En los textos expositivos vamos a tener una organización básica de introducción, cómo presentamos el tema. Iniciamos, por ejemplo, muchachos, les voy a hablar hoy sobre las categorías gramaticales del lenguaje. Este tema es importante porque les va a ayudar a redactar bien sus textos y además van a conocer que distintas categorías no las usamos con frecuencia. Estoy introduciendo al tema, les estoy dando una de qué voy a hablar, cómo voy a abordar el tema, de qué puntos específicos vamos a explicar algunos elementos. Entonces, esa introducción al tema. ¿Ok? La segunda va a ser el desarrollo del tema. ¿Qué es el desarrollo? En el desarrollo ya vamos a explayar toda la explicación y vamos a tener distintas formas de desarrollar un tema, porque como podemos hablar de cualquier fenómeno, cualquier cosa, yo puedo hablarles sobre el cambio climático, puedo hablarles del lenguaje, puedo hablarles de cómo ingresar a la plataforma Moodle, de cualquier tema se puede hacer una explicación. Entonces va a haber muchas formas de desarrollar este tema. Principalmente vamos a ver las enumeraciones. Cuando yo quiero enumerar, por ejemplo, muchachos, les voy a hablar de los 5 puntos clave para poder estudiar efectivamente. Punto 1, organiza tu tiempo. Punto 2, entonces voy enumerando elementos que en mi título, en mi introducción, he dicho de lo que iba a hablar. También puedo establecer comparaciones para que me entiendan el contexto, ¿no? Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, cuando redacten un texto, véanlo como hornear un pastel. Primero tengan sus ingredientes, las palabras claves que van a utilizar, las oraciones que quieren expresar. Luego vean cómo esos ingredientes se van a mezclar entre sí. Usen la sintaxis para ordenar sus ideas. Entonces yo utilizo comparaciones para explicar un tema que es más común, como cocinar, o un tema más complejo, como redactar un texto. ¿Sí? Utilizo comparaciones. También puedo utilizar los elementos de pregunta-respuesta.
En pregunta y respuesta, yo no es que voy a formular una pregunta y voy a hacer su respuesta, pregunta, respuesta, no, sino que yo voy a dar a entender una pregunta, voy a resolver una pregunta. Por ejemplo, la pregunta de este tema de los textos puede ser, ¿cuáles son los tipos de textos que hay? Y yo, a medida que voy explicando, voy a responder esa pregunta, ¿no? Los tipos de textos más importantes son los narrativos, los descriptivos, los expositivos, y les voy respondiendo esa pregunta a lo largo de la ponencia del texto expositivo. También puedo establecer las causas y consecuencias, ¿no? Por ejemplo, les quiero explicar el cambio climático. Entonces, yo les explico cuáles son las causas que nos han llevado a tener los fenómenos climáticos actuales. Ha pasado esto, gracias a esto, por esto se ha dado tal cosa. Entonces, trato de explicar el origen del elemento que estoy explicando. Y también puedo utilizar el orden cronológico. En el orden cronológico se utiliza principalmente cuando yo quiero hablar de una historia, de algún punto donde les digo, vamos a hablar sobre la historia de Bolivia. Entonces, lo más lógico es que yo empiece por el principio, ¿no? La fundación, la era precolonial, la república, hasta llegar a nuestros días, porque es histórico. ¿Se entiende? Sí, Liz. Listo, muy bien. Entonces, esos son los pasos más importantes. Ahora, después de que yo tengo mi desarrollo, que es la parte más grande de todo el texto, voy a establecer conclusiones. Esto es una parte muy importante de cualquier texto expositivo, donde al finalizar yo voy a o responder una pregunta o dar un criterio que sintetice todo de lo que he hablado, establecer una pauta, una opinión, una recomendación, un elemento sintético de todo lo que he desarrollado. No, esa es la conclusión, es el cierre del texto. ¿Ok? Ahora, a lo largo de toda esta estructura, en la introducción, en el desarrollo y en las conclusiones, yo tengo que utilizar la claridad. Tengo que utilizar un lenguaje sencillo, claro, no importa si es técnico o es coloquial, pero tiene que ser claro, tiene que ser comprensible, uso de palabras adecuadas. También tiene que ser ordenado, es decir, que yo tengo que empezar por la introducción, en el desarrollo tengo que seguir un orden. Si va a ser un orden cronológico, pues por tiempo. Si va a ser enumeración, de lo primero a lo último. Si va a ser comparaciones, primero explicaré de qué estoy hablando y luego daré los ejemplos. Entonces tengo que ordenar el texto a través de una lógica, dependiendo de lo que yo quiera expresar. Y finalmente tiene que ser objetivo. En los textos objetivos, en los textos expositivos, si bien yo voy a explicar el tema utilizando ejemplos, utilizando características propias del autor, porque el autor no solo expresa la realidad tal cual es, también va a brindar algunas retroalimentaciones para reforzar el contenido. Ahora, la diferencia con un texto de opinión es que el autor tiene que guiarse en la premisa de lo que está hablando. Si yo les estoy hablando del texto, de las partes del texto, introducción, desarrollo, conclusión, pues estas partes del texto tienen que ser partes del texto reconocidas en un amplio nivel. No puedo decir, para mí, muchachos, estas son las partes del texto y que en otros textos sea algo muy distinto. Por supuesto que puede haber diferencias, pero tiene que ser algo que esté respaldado, que sea objetivo, que esté basado en evidencia de los conocimientos que quiero dar. Si les voy a hablar de cambio climático, tengo que explicar qué es cambio climático para el mundo, de acuerdo a las ciencias ambientales, cómo se define, ¿sí? Entonces yo tengo que explicarles de acuerdo a una base objetiva, no decirles lo que yo pienso, lo que para mí es, ¿ok? ¿Se entiende esta parte? Esa parte, claro, muchachos.
Elise. Elisa. Muy bien. Ahora, el último nivel de texto que vamos a ver es el texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Es un texto que va a buscar presentar elementos sobre un tema que pueden partir del objetivo, pero también va a rescatar muchas opiniones, interpretaciones y percepciones del autor, ¿sí? Algo sobre lo que él piensa, lo que él siente respecto a un tema. Entonces va a buscar convencer a los receptores de una idea que él tiene. Entonces, por ejemplo, yo les puedo intentar convencer de que, muchachos, la mejor forma de elaborar textos es seguir esta metodología. Y les presento cuál es la metodología y argumento por qué lo que les estoy diciendo es cierto. Punto 1, esta metodología es sencilla. Punto 2, es fácil de comprender y les va a ayudar a identificar errores de redacción. Punto 3, van a ver que una vez que utilicen esta metodología, sus textos van a tener más claridad y consistencia. Entonces, les voy argumentando algo sobre lo que les estoy diciendo, ¿sí? Ahora, los textos argumentativos usualmente tienen tres elementos. El emisor. El emisor es quien va a redactar el texto argumentativo. Y como les decía, su objetivo es convencer de algo a alguien, ¿no? Yo te argumento que esto es así, asá, por tales razones, y te convenzo, quiero persuadirte, quiero que tú digas, sí, así es. Ese es el objetivo del emisor. Luego tenemos el destinatario, la persona a la que está dirigida el mensaje, el que lee el mensaje. El destinatario va a leer los argumentos y puede que cumpla el objetivo de que sea convencido de los argumentos o tal vez no. Pero el destinatario busca comprender lo que está diciendo el emisor y comprender todos los argumentos que se ha dispuesto y analizarlos y reflexionar sobre ellos. Finalmente, el objeto es la argumentación, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una manzana y quiero convencerlos de que comer manzanas en el desayuno es una buena decisión para su dieta, tengo que hablar de distintos puntos que respalden lo que les estoy diciendo. Comer manzanas es bueno por esto, por esto, por esto. El objeto de la argumentación es justamente lo que les estoy argumentando, las manzanas y por qué son buenas. Ese es el objeto de la argumentación, es el tema de la argumentación. ¿Se entiende? Elisa, ¿podría explicarlo una vez más, por favor? ¿Qué parte? ¿Qué es un texto argumentativo? Sí, por favor. Ok. Un texto argumentativo. Okay. Un texto argumentativo es aquel texto que va a proporcionar una serie de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Pues son ideas que fundamentan una tesis, una idea más grande. Por ejemplo, les decía, yo quiero convencerlos de que consumir manzanas en el desayuno es una buena decisión en su dieta. Entonces, yo les voy a explicar en los argumentos por qué eso que les estoy mencionando es cierto y deberían adoptar esa práctica, busco convencerlos. Punto 1, les puedo decir, comer manzanas es bueno porque contiene muchos antioxidantes que les va a ayudar a limpiar el tracto digestivo. Ese es mi punto 1. Punto 2, las manzanas tienen un alto potencial de vitaminas. Por lo tanto, van a ver que su salud, su sistema inmunológico va a estar muy fortalecido. Punto 3.
Las manzanas son baratas y prácticas de llevar si no tienen mucho tiempo para sentarse a desayunar. Entonces, yo les voy argumentando de por qué comer manzanas es bueno, ¿sí? Deberían hacer. Así que eso es un argumento, es un enunciado que fortalece una idea, que la retroalimenta, que la refuerza, que la ejemplifica. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sigue. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, esos son los textos argumentativos. Buscan únicamente convencerte de algo. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos elementos de los textos argumentativos, tipos de textos argumentativos. Así como en los distintos textos, vamos a tener textos verbales y textos iconoverbales. ¿Ok? ¿Por qué son verbales? Porque se transmiten principalmente con palabras y pueden ser orales y pueden ser escritos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar un texto argumentativo oral en un discurso político y les quiero convencer de que voten por mí. ¿Por qué deberían votar por mí? Por esto, por esto, por esto. Y les muestro y les argumento, ¿no? Los discursos políticos son textos netamente argumentativos orales. Los debates, cuando estás conversando con tu amigo y le estás intentando convencer de algo, es un texto argumentativo verbal. ¿Ok? Y por otra parte, tengo a los textos argumentativos escritos. En los textos argumentativos escritos presentan la misma estructura. Busco convencer de algo, pero usualmente se utilizan los formatos del ensayo, los artículos de opinión, donde a través de argumentos y la redacción trato de convencerte de algo. ¿Ok? Esos son los verbales. Ahora vamos a ver a los iconoverbales. Los iconoverbales igual tienen un componente lingüístico, del código lingüístico. Van a utilizar palabras, pero además se van a reforzar con imágenes. Por eso se llama iconoverbales. Por ejemplo, los textos publicitarios. Son textos donde voy a tener, deberías inscribirte a este curso de inglés y te muestra por qué deberías inscribirte y te muestra una imagen llamativa de una persona triunfando en la vida gracias a haber aprendido inglés. Entonces te buscan persuadir, pero con ayuda de una imagen. ¿Ok? ¿Esta parte clara? Sí. Buenísimo. Ahora, la estructura de los textos argumentativos también va a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión, muy parecida a los textos expositivos. La única diferencia va a estar en que la introducción va a presentar el tema, pero en el desarrollo va a presentar los argumentos, ya no va a explicar, sino va a argumentar la idea principal, ¿no? Sí, en la introducción yo les digo, vamos a hablar de por qué es importante comer manzanas en el desayuno. Y en el desarrollo les argumento por esto, por esto, por esto. Todo el desarrollo son principalmente argumentos, ¿sí? Para llegar a la conclusión. En la conclusión yo voy a sintetizar lo que les he explicado, realzando que la idea inicial que les he dado de comer manzanas es bueno, es realmente cierta. Confirma la validez de lo que les estaba diciendo, la validez de la tesis. Comer manzanas es bueno, como una reiteración. ¿Ok? Ahora, algo importante de las conclusiones es que también van a estar muy relacionadas con la introducción. Usualmente tienen mucha correspondencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características lingüísticas de los textos argumentativos? Primero, van a utilizar la primera persona. ¿Cuál es la primera persona? El yo. Por lo general van a utilizar el yo, como en un discurso político. Yo les propongo, yo resolveré, yo haré, el yo, porque es opinión personal, es algo personal, ¿sí? Aunque también pueden utilizar la tercera persona, ¿no? Las manzanas son buenas para la salud de la gente. Entonces, tercera persona. Puedo utilizar, pero también utilizan mucho el yo y la tercera persona.
La sintaxis de los textos argumentativos es muy compleja porque va a unir muchos argumentos. Entonces van a utilizar preposiciones, conjunciones, palabras que se van a complementar para darle una secuencia al texto. ¿Ok? Y justamente porque los argumentos pueden ser muy variados, muy grandes, podemos utilizar muchos tipos de oraciones. Por ejemplo, enunciados. Las manzanas son beneficiosas para la salud. Puedo utilizar preguntas. ¿Y cómo puedo sustituir mi dieta a través del consumo de manzanas? Hago preguntas. Puede ser exhortiva. Tienes que comer manzanas para que tengas una buena salud, ¿sí? Te exhorto algo. Puede ser también dubitativa. Por ejemplo, cuando comer comida chatarra no es tan bueno como comer otro tipo de frutas para argumentar. Y ahí inicio con comer manzanas es bueno. ¿Ok? Entonces puedo utilizar muchos tipos de variedades oracionales. ¿Ok? De esta parte, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Súper, ¿todo claro? Sí, Buenísimo. Ok. Entonces, este es nuestro último contenido, así que vamos a detenernos aquí. Y bueno, como saben, el examen pues se ha retrasado una semana, entonces va a ser la siguiente, el 6 y 7 de diciembre, en las mismas características de los primeros exámenes, así que tienen una semana en la que no se va a pasar clases y van a poder estudiar los contenidos de este último parcial, reforzar, repasar todo lo que consideren necesario para aprobar, tener una buena calificación en el último examen. Así que muchachos, yo les deseo el mayor éxito posible. Espero que les esté yendo muy bien en los parciales y que este último examen también sea muy grata la sorpresa en recibir sus calificaciones. Esfuércense mucho. Esta etapa en la que están es muy complicada. Yo entiendo que están en un periodo complicado por la organización de tiempo, la presión de querer ingresar a una carrera, a una de las carreras más prestigiosas, estar formando parte de la universidad y es difícil, es un periodo de transición muy complicado, tienen muchas emociones, problemas que surgen internamente, pero les pido que puedan ustedes realmente esforzarse mucho y les deseo el mayor éxito posible para que en el examen les vaya muy bien. Listo. Muchas gracias, gracias. Liz. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, muchachos. Espero que les vaya muy bien. Éxitos en todo lo que vayan a desarrollar. Espero realmente verlos en la facultad poco a poco y pues que vayamos cooperando algunos elementos.